En la Edad Media, la mayoría de los europeos vivía en zonas rurales. Una vida guiada por la salida y puesta del sol, las estaciones, las mareas y los movimientos de la luna y estrellas para tomar decisiones. El clero y los monjes seguían una rutina estricta, basada en un calendario litúrgico lleno de días devocionales y oraciones diarias programadas. Todo esto junto al uso de relojes de sol, clepsidras, astrolabios y luego relojes mecánicos. ¿Por qué en la Edad Media era difícil saber el día? Había 3 fechas para el Año Nuevo y no existían los minutos. Bienvenidos a Locura Medieval. El movimiento del tiempo. Un ejemplo perfecto de lo difícil que es precisar una fecha exacta durante la Edad Media proviene de las crónicas de Ricardo de Devis, sobre las hazañas de Ricardo I, rey de Primero Inglaterra. Dice que, cito, el rey de Francia, con su ejército, partió hacia Jerusalén. Antes de zarpar el rey de Inglaterra, 3 días antes de las calendas de abril y por salir de Sicilia, ordenó desmontar el fuerte que construyó y guardar los materiales en sus barcos para llevárselos. Todo tipo de máquinas para atacar fortificaciones y toda clase de armas que la mente humana pudiera imaginar, ya las tenía en sus barcos. Roberto, hijo de Guillermo FitzRalph, fue consagrado para el obispado de Worcestershire por Guillermo de Longchamps. ¿Todavía legítimo en Canterbury? El 3 de las monjas de mayo. Está bien, espera un segundo. ¿Qué es el tercero de las calendas de abril y el tercero de las monjas de mayo? Durante la Edad Media en Occidente, la mayoría de las fechas y calendarios venían de prácticas de la Iglesia católica o costumbres romanas, según la guía del viajero en el tiempo a la Edad Media de Ian Mortimer. Para los medievales, el 1 de enero ni siquiera es el primer día del Año Nuevo. Los aristócratas se regalan cosas ese día para conmemorar. Pero cito, la gente inglesa medieval cuenta el año de gracia, el año del Señor, como comenzando en el Día de la Virgen. El 25 de marzo, Día de la Virgen o Fiesta de la Anunciación, celebra el día que el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María en el Nuevo Testamento y le dijo que estaba a punto de convertirse en la madre de Jesús. Entre 1155 y 1752 antes del calendario gregoriano en Gran Bretaña, el Día de la Virgen era el primer día del año en Inglaterra. Sin embargo, en lo que respecta al tesoro, el año fiscal comenzaba en el Día de San Miguel, que era el 29 de septiembre en el calendario cristiano occidental y el 8 de noviembre en el oriental. Se celebraba la fiesta de San Miguel y todos los ángeles. Así que ahora no solo hay 3 fechas que celebran el inicio del Año Nuevo, pero el método se vuelve aún más loco cuando consideras que los sistemas de datación son diferentes dependiendo del país. El 1 de enero de 1367, considerado hoy como Año Nuevo, en Inglaterra correspondía a 1366 en el puerto de Venecia, en Florencia, pero también es 1367 en Pisa, cuando el año comenzaba el 25 de marzo anterior. Como explica Mortimer, cito, si sales de Inglaterra el 1 de enero de 1366 y llegas a Pisa a mediados de febrero, allí será 1367. Si ya viajas a Venecia y llegas antes de que termine febrero, volverás a estar en 1366. Si sales tras el 1 de marzo será 1367, Anno Domini. Si vas a Florencia, volverás a 1366. Regresa a tu barco en Pisa el 25 de marzo o después. Y será 1368, navega hacia Portugal o Castilla. La fecha aún se cuenta desde la llegada de los romanos, así que es 1405. La era española, sistema de datación que inicia en el 38 a.C., se usó en Portugal hasta 1422 y en Castilla hasta 1384. Año de nuestro rey. Para hacerlo aún más complicado, no muchos ingleses usan el sistema Anno Domini, o Año de Nuestro Señor, para contar desde el año del nacimiento de Cristo. En su lugar, usan el año de reinado. Esto implicaba que un evento se fechaba en el primer, 10º o 17º año del reinado de un monarca. Ahora, el año nuevo inicia en la fecha de la ascensión del rey. Por ejemplo, en 1388, para la mayoría de los ingleses, comenzaría el 25 de marzo, pero se referiría como el 11º año del rey Ricardo II.
ya que Ricardo ascendió al trono el 22 de junio de 1377. El problema es que el año se establece en el mundo no religioso, pero los días del año los establece la Iglesia, y en parte basado en la fiesta movible de la Pascua. Ahora, la fecha del 23 de marzo de 1388 se convierte en el lunes antes de la fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen María, en el 11º año del reinado de Ricardo II tras la conquista. ¿Sigues conmigo? Esto difícilmente es conciso y directo al grano. Nos sorprende que las fechas se confundieran al mezclar la Anunciación con la Asunción. Estás hablando de una fecha completamente diferente y de otro año por completo. Los sacerdotes escribían en latín usando frases como el año de gracia o el año de nuestro Señor, mientras que los cronistas solo mencionaban el año del reinado. Guillermo de Malmesbury, monje toda su vida en la abadía de Malmesbury, completó los hechos de los reyes ingleses en 1125. Guillermo suele llamar a las fechas en el año de nuestro Señor, en el texto, por ejemplo. Cita: este fue el año de nuestro Señor 495, siendo el 8º año después de la muerte de Guest. Sobre la muerte del rey Guillermo II, él afirma y cita: murió en el año de nuestro Señor, 1100, y en el 13º año de su reinado, el 2 de agosto. Supongo entonces que Guillermo de Malmesbury no tenía cientos de años. Los registros calendáricos del siglo XIV en Londres usan el año de reinado. Una entrada dice: en el último año del rey Eduardo III y el primero de su sucesor, la comunidad de la ciudad se quejó ante el rey. Hubo un gran perjuicio porque el forense no estaba bajo la autoridad de la ciudad y pidieron que se les permitiera elegir a un forense entre ellos mismos y destituirlo a voluntad. El cronista Ricardo de Templo modificó el lenguaje al escribir sobre la Tercera Cruzada. Cito: en el año 1187 del mundo encarnado bajo el gobierno de Urbano III en la sede apostólica. Y Federico era emperador de Alemania cuando Isaac reinaba en Constantinopla, Felipe en Francia, Enrique en Inglaterra y Guillermo en Sicilia, lo cual obviamente nos da mucha aclaración y puntos de referencia sobre a qué año se está refiriendo. Los medievales usaron el calendario juliano, creado por César en 46 a.C., hasta que el Papa Gregorio VIII lo reemplazó por el gregoriano en 1582. Las calendas son al inicio del mes. Las idus están a la mitad del mes y las nonas están entre ellas. Se relacionan con las fases lunares. Las idus son la luna llena. Los días se contaban desde una fecha importante. Por eso debes saber cuántos días tenía un mes. Para mayor confusión, las fechas que se dicen en las calendas de un mes en realidad corresponden al mes anterior. Así que ahora, volviendo a Ricardo Corazón de León, podemos deducir eso. El rey de Francia zarpó el 30 de marzo porque los terceros de las calendas de abril significa que, contando hacia atrás desde el 1 de abril, la segunda calenda sería el 31 de marzo y la 30 de marzo, y Roberto fue consagrado obispo el 5 de mayo porque las nonas es el 7 del mes, la segunda nona el 6 y la quinto de mayo es el 5 de mayo. Ya ves, todos hemos aprendido algo nuevo en este video. Es fácil cuando sabes cómo hacerlo. Varias fechas solían identificarse con el nombre de una fiesta, día o feriado, como el 18 de la Trinidad o el domingo de Septuagésima Septicásima, noveno domingo antes de Pascua, cuando la gente inicia su preparación para la Cuaresma. Época de la temporada. Antes de la invención de la manecilla de los minutos en los relojes mecánicos, el minuto como periodo de tiempo realmente no existía. Para los medievales, la mayoría de los relojes solo tenían manecilla de la hora hasta finales del siglo XVII. Algunos relojes de agua podían medir el tiempo por cuartos de hora, pero los relojes de sol y los relojes de vela no podían. En la Edad Media, las horas se contaban desde el amanecer, no desde la medianoche. Eso significa que las horas variaban según la época y el lugar donde vivías. Las horas entre el amanecer y el atardecer se dividían en 12 partes iguales durante la mayor parte de la Edad Media, y el tiempo desde el atardecer hasta el amanecer también se dividía de la misma manera. En países del norte como Noruega, donde solo había 6 horas de luz durante el invierno, en Navidad, cada hora solo duraba 30 minutos. Pero mucho más al sur, en un lugar como la ciudad italiana de Nápoles, hay más de 9 horas de luz solar. Para los afortunados ahí en Navidad, cada hora sería de unos 50 minutos. Los monjes dividieron las 24 horas en 8 sesiones litúrgicas, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, y tocaban las campanas para cada una.
Al amanecer sonaba la campana de prima y tercia a media mañana. La tercera hora del día era la sexta o mediodía, y la novena correspondía a media tarde, llamada nona. Después del atardecer sigue la duodécima hora. Eso significaba que en Londres, a mediados de invierno, la campana de prima sonaba alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, en verano sonaba como a las 3:40 de la mañana. Completa se tocaba entre 5 y 6 de la tarde en invierno, pero en verano esa campana sonaba hasta las 9:30 de la noche. El primer reloj que marcó la hora se registró en Milán en 1336. Sabemos que la tecnología pronto se expandió en Europa. Estos relojes, usados en los palacios de Eduardo III de Inglaterra a finales del siglo XIV, también estaban en varias catedrales, aunque no tenían manecilla de la hora, sino que se tocaba una campana para indicar la hora. Afortunadamente, las horas del día pronto se volvieron de la misma duración durante todo el año, ya que la luz solar ya no era necesaria para saber la hora. Muchos medievales preferían otros métodos para medir el tiempo, pero eventualmente la hora del reloj fue aceptada y se acortó a la frase en punto, que todavía se usa hoy en día. Tiempos como estos, a menos que pertenezcas a la aristocracia, y por supuesto, la mayoría de los medievales no lo hacían. Había muy pocas o ninguna posibilidad de que se registrara tu fecha exacta de nacimientos. La mayoría de los campesinos trabajaban la tierra guiados por las estaciones. A medida que crecían, sus padres podían decirles que nacieron en verano, en Navidad o en época de cosecha. Las iglesias católicas celebraban tantas fiestas diferentes que es probable que un medieval haya nacido en una de ellas, o su nacimiento se registraba un día antes o después de una festividad. En cuanto al año, sabrían quién era su rey y cuántos años llevaba en el trono. Probablemente se referían al año regional. Una madre pudo decirle a su hija que nació en el verano del 5º año del reinado de Enrique VI. Ahora es el año 17 de su reinado, así que debes tener 12 años. La mayoría solo tenía una idea general de su edad, sabiendo si eran lo suficientemente mayores. Trabajar, aprender, hacer un aprendizaje, casarse o tener hijos habría sido más importante para los medievales que una fecha exacta de nacimiento. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si disfrutaste este video, por favor considera suscribirte al canal, ya que subimos contenido el sexto día. Nombrado por nuestros antepasados, sigue al trabajo del jueves y anuncia el alivio de la semana. O cada viernes. Muchas gracias a todos, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!